Buenos días, nosotros vamos a hablar acerca de la fermentación alcohólica y la conversión de sus residuos a biocombustibles. El equipo es integrado por Maricruz Aranda y Jessica Naranjo. La fermentación. La fermentación alcohólica funciona por medio de levaduras que en ausencia de oxígeno reaccionan degradando los azúcares en alcohol y dióxido de carbono. El proceso de vinificación. Lo primero que se hace es recibir la materia prima y determinar si cumple con las condiciones óptimas para la elaboración del vino. Despalillado. Consiste en eliminar los raspones y escorvajos que se encuentran en los racimos. El estrujado. Es el proceso en el cual se separa la parte sólida de la uva. Maceración. Se extraen los componentes contenidos de la parte sólida de la vendimia tras el estrujado. Adición del sulfuroso. Se añade mediante pentadisulfito potásico debido a su papel como antioxidante y su efecto en el crecimiento de las bacterias. El incubado es el proceso en el cual se introduce el mosto a los tanques de fermentación. Fermentación alcohólica se produce en la rápida multiplicación de los microorganismos donde los azúcares comienzan a transformarse en alcohol. Remontado, extracción del mosto de la parte inferior hasta la parte superior del tanque. El descubre prensado. Se vacía el tanque de fermentación y el contenido es transportado a un nuevo recipiente, mientras que los restos de los ollejos son prensados. La fermentación maloláctica se corrige la acidez producida a partir de la fermentación alcohólica. La clarificación, proceso en el cual se eliminan los niveles excesivos de ciertos componentes sólidos para lograr una transparencia y garantizar la estabilidad físico-química del vino. Por último está la crianza, el proceso en el cual los vinos son sometidos a un proceso de envejecimiento en las barricas. Los factores que intervienen en la fermentación. Los grados Brix, el pH. El pH es uno de los factores más importantes de la estabilidad biológica, esencialmente en lo que respecta a las bacterias lácticas. La temperatura. A temperaturas elevadas se estimulan las tasas de metabolismo, por consiguiente aceleran la producción de etanol. No obstante, si este se incrementa demasiado, puede afectar en la concentración de etanol y en la capacidad de la levadura de consumir azúcares. En cambio, si esta es baja, las levaduras del mosto se mantendrán inactivas. Los nutrientes. Estos son necesarios para que el proceso de fermentación funcione eficientemente. El contacto con el aire y el suelo. Esto proporciona los nutrientes de la planta, en precisión de microorganismos, principalmente hongos y bacterias, depende igualmente del suelo y la concentración de etanol. Biocombustibles. Los biocombustibles son aquellos combustibles que se obtienen a partir de la biomasa. El término biomasa se refiere a cualquier tipo de materia orgánica que haya tenido su origen inmediato en un proceso biológico y organismos recientemente vivos como plantas y desechos metabólicos. Los tipos de biomasa. Está la biomasa primaria, que es la que se refiere a la materia orgánica generada por las plantas, como lo es la biomasa vegetal, como los residuos agrícolas y forestales. Secundaria, es la biomasa obtenida por medio de la materia fecal o carne de los animales herbívoros. Terciaria, es producida por los animales que se alimentan de los herbívoros. Natural, se genera por los ecosistemas silvestres, y la residual, que es la que se obtiene por medio de los residuos agrícolas y forestales producidos a través de actividades humanas. Estas son las tablas que describen la oferta y demanda de etanol en diferentes países. Como podemos ver, en la primera tabla es la producción, y Estados Unidos se encuentra en el primer lugar con 61.552. Le sigue Brasil y China, y México se queda en el lugar 21 de productores de etanol. En el consumo, Estados Unidos nuevamente está a la cabeza con 57.105.4. Le sigue Brasil y China, y México se queda en el 15º lugar. En el comercio es Japón el que lidera el primer lugar con 1.531.2. Le sigue Brasil y Estados Unidos, mientras que México se queda en el 11º lugar de producto de comercio. Los residuos. Hay 5 tipos de residuos que se obtienen a partir de la producción del vino. Uno de ellos son los raspones, a un 12%, y se obtienen del despalillado. Los orujos, un 62%, y se obtienen al extraer el jugo en el vino blanco tras la fermentación en el vino tinto. Lías, a un 14%, se obtienen después de la clarificación en los trasiegos. Lodos, un 12%, a partir del tratamiento de aguas residuales. Semillas, a un 20 y 52%. Estas son las imágenes que representan los residuos, que como pueden ver, los raspones, orujos, lías y semillas. La metodología.
Se llevará a cabo una investigación cuantitativa, la cual consiste en recolectar y analizar los datos numéricos. Se llevará a cabo por medio del uso de herramientas estadísticas y matemáticas con el propósito de cuantificar el problema de investigación. Consistirá en una investigación descriptiva, la cual se realizará previo análisis de datos, con el objetivo de encontrar factores y características importantes del fenómeno de estudio. La investigación cuantitativa proporcionará una descripción y exploración de fenómenos, situaciones y características de la vida real. Se utilizarán entrevistas como instrumento para la obtención de datos. A continuación, mi compañera mostrará los resultados obtenidos a partir de la investigación de las entrevistas. Resultados, nosotros enviamos entrevistas a diferentes vinícolas de México, pero solamente 3 nos respondieron, 2 de Ensenada y 1 de Aguascalientes. La primera pregunta es ¿qué cantidad de residuos de uva se producen al año? Solar Fortuno respondió que es difícil de determinar con exactitud, ya que no lo miden como tal, pero probablemente cerca de 2 toneladas de hojas y pecilios y 6 toneladas de lodos de uva, y que solamente son cálculos mentales. Santa Elena respondió que nunca lo han medido como tal, pero que calculan que entre un 15 y 20% de uva que reciben al año. Que por ejemplo, ellos recibieron 180 toneladas, de los cuales calculan más o menos 30 toneladas de residuos. Y Claus Tres Cantos nos respondió que tienen varias clases de residuos, pero en el procesado de la uva, el raspón de la molienda se llevó a la composta, así como los residuos obtenidos del prensado, que es aproximadamente un 35% de toda la uva ya procesada, en su mayoría pieles y semillas, y también lodos que se transforman en orujos. La siguiente pregunta es si cuenta con un programa para aportar un valor añadido a sus residuos. Solar Fortune respondió que no, que una parte se reintegra al suelo y otra se desecha. Santa Elena respondió que no, que todo se desecha. Y Closques Cantos respondió que sí, que tienen un programa de compostaje que lo dirige un agrónomo en campo y luego se utiliza para nutrir el viñedo, que es de corte orgánico. La última pregunta es si han escuchado de la alternativa de producir biocombustibles por medio de biomasas. La respuesta de Solar fue que están ligeramente familiarizados con el concepto. Santa Elena que lo han escuchado pero no lo han investigado, y Clos Tres Cantos que sí, que hace un par de años vino esta alternativa. El procesado de la vinificación nosotros lo realizamos de manera casera. Los materiales que utilizamos fue 4,5 kilos de uva de globo rojo, levadura, azúcar, un colador, filtros, un globo y botellas de plástico y de vidrio. El procedimiento, lo primero que se hizo fue retirar los racimos de la uva y se colocaron en un recipiente. Con el moledor aplastamos las uvas para extraer el jugo y después se añadieron 100 gramos de azúcar por cada kilogramo de uva. Se revolvió y posteriormente se le agregó la levadura y se mezcló nuevamente. Se dejó reposar el mosto y se revuelve 2 veces al día durante aproximadamente una semana o 15 días. Después se retiró la parte sólida de la uva con coladores y filtros para retirar las impurezas más finas y se virtió en la botella de plástico. Al momento de verterla, teníamos que asegurarnos de que no haya contacto con el aire. Por ello se llenó la botella, se usó un globo al que le haremos un orificio para que salga el gas durante aproximadamente 15 días. En el remontado se extrae el mosto de la parte inferior hasta la parte superior de la botella y después de esto se embotelló el vino. Y aquí están las evidencias del proceso de la vinificación. En la figura 4 se muestra el despalillado, en la figura 5 el estrujado, en la figura 6 la adición de azúcar y la levadura, en la figura 7 la fermentación alcohólica, en la figura 8 la eliminación de los residuos sólidos y en la figura 9 la separación de las impurezas.
Y en la figura 100 la fermentación maloláctica y en la figura 11 el vino terminado. Antes de la destilación nosotros teníamos que realizar el pretratamiento de los residuos de la uva. Los materiales que utilizamos fue una olla express, botellas de plástico, manguera de hule, levadura, cinta adhesiva y licuadora o moledor. En el procedimiento lo primero que se hizo fue calentar los residuos en la olla de presión durante 20 a 30 minutos. Después se realizó la separación mediante un molido de cocción después de la cocción de los residuos sólidos. Después se estabilizó la temperatura de los residuos y se le agregó la levadura para pasar a la fermentación en un periodo de 15 días. Después se vertió los residuos en una botella de plástico conectada con una manguera de hule a otra botella de plástico, pero con agua destilada. Y por último se filtró la materia orgánica para que se separe el líquido. Y aquí está nuestra evidencia del pretratamiento. En la figura 12 se muestra el calentamiento y el licuado de los residuos. En la figura 13 la adición de levadura y el embotellamiento de los residuos. En la figura 14 se muestra el almacenamiento de los gases liberados por los residuos. La botella contenía los residuos de la uva que se unió con una manguera de hule a otra botella con agua destilada para la liberación de gases como los gases de dióxido de carbono que se producen a partir de la fermentación, como se muestra en la figura 14. En la figura 15 es la obtención de líquido para destilar. La destilación simple se utiliza cuando las mezclas de los productos líquidos al destilar contienen únicamente una sustancia volátil o bien cuando contienen más de una sustancia volátil, pero en el punto de ebullición del líquido más volátil difiere del punto de ebullición de los otros componentes, en al menos 80 grados centígrados. El material que utilizamos para la destilación fue un termómetro, un mechero, 3 mangueras de hule, cuerpos de ebullición, 2 soportes universales, 2 nueces, 2 pinzas para nuez, una malla albesto, una probeta de 250 mililitros, un tapón de hule con orificio, un embudo de vidrio, un vaso de precipitado de 250 mililitros, un tripié y un equipo Wi-Fi. El procedimiento para seguir de la destilación, lo primero que se hizo fue acoplar las diferentes piezas del montaje de destilación al matraz que contiene líquido para destilar. Se abrió lentamente el grifo que se conecta al refrigerante de la destilación. Se calentó el matraz con ayuda de una placa calefactora, manteniendo la mezcla a destilar en agitación constante hasta alcanzar la temperatura de ebullición del líquido a destilar. Y en el cuarto paso es necesario mantener la calefacción hasta la mayor parte del líquido haya destilado, sin dejar nunca que se seque totalmente el contenido del matraz. Y aquí está la evidencia de la destilación. En la figura 16 se muestra la instalación del equipo Quific. En la figura 17 la medición de los residuos, que se midió 300 mililitros. 300 mililitros para destilar. En la figura 18 se inició la destilación. En la figura 19 se muestra el aumento de la temperatura. En la figura 20 se muestran las primeras gotas de etanol. Estos se presentaron a los 54 minutos de iniciar la destilación a una temperatura de 95 grados centígrados. Y en la figura 21 se muestra el bioetanol, que obtuvimos 14.78 mililitros de etanol. Como conclusión, obtuvimos que el proceso de la vinificación, como se muestra en el procedimiento, se realizó de forma casera, ya que no se tenían los instrumentos necesarios para realizarlo. A partir de la cantidad de uvas utilizadas, pudimos obtener una relación de que aproximadamente por cada 2 kilos de uva se obtiene 1 litro de vino. Concretamente obtuvimos 1.87 litros de mosto, que al momento de botellar se obtuvieron 2 y 1,5 botellas. A partir de los residuos que se obtuvieron de 2 kilos después del estrujado, para la cocción de hormigón molido se utilizaron esos 2 kilos
y para la fermentación. En el pretratamiento se separó la materia sólida de los residuos y se obtuvieron 700 mililitros de líquido para destilar. Sin embargo, solo destilamos 300 mililitros, de los cuales se produjeron 14.78 mililitros de etanol. Comprobamos que efectivamente era etanol debido al olor que expendía las sustancias. Calculamos la relación de bioetanol que obtuvimos por los mililitros de líquido que destilamos y obtuvimos que se destiló el 4.92%, y por Linares en el 2018 tuvimos una relación del 12%, lo que nos permitió comprobar que la destilación no fue tan efectiva. La destilación se inició a la 1:14, se monitoreó la temperatura cada 5 minutos y a las 2:08 la temperatura llegó hasta los 95 grados. En esta temperatura se obtuvieron las primeras gotas y al pasar el tiempo la temperatura se mantuvo. Las gotas de etanol continuaban fluyendo, ahora con mayor frecuencia, y el proceso finalizó a las 2:46. Y estas son nuestras fuentes de información. Y sería todo por nuestra parte.